Les dejo con Pablo Cala, lamentablemente 12 minutos. Eso, 12. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas caras conocidas. Ya COFADE es mi casa, entonces las complicidades de las que habla Berta en parte son también con la Fundación Hasta Encontrarlos. La Fundación Hasta Encontrarlos en Colombia busca, junto con los familiares, a 35 personas desaparecidas forzadamente de hoy. Si se dan cuenta, ninguna foto tiene fecha, porque la desaparición forzada es presente, no es del pasado, es de hoy. Pero los hechos ocurrieron en los 80, en los 90 principalmente. Siguiente. La Fundación Hasta Encontrarlos tiene un objetivo. Muchos tienen aquí organizaciones y saben que pueden haber múltiples objetivos de trabajo. La constitución legal es exclusivamente para buscar a las personas desaparecidas. Exclusivamente. Y en la búsqueda hay algunos elementos comunes, como es la memoria, la verdad, la justicia y el reconocimiento de la dignificación de estas historias de vida. Siguiente. Me han pedido que comparta experiencias. Hay mucho que decir de las experiencias que hemos tenido en el país, tanto a nivel institucional como a nivel de organizaciones, de los familiares, pero me voy a centrar en una experiencia y si queda algo de tiempo de los 12 minutos que llevan dos, contaré dos más brevemente. Sobre la pregunta cómo se investiga una desaparición forzada, debemos partir es cómo se ha investigado normalmente un crimen, un homicidio, por ejemplo. Se parte de la existencia de un cuerpo, una necropsia que junto con análisis de balística y demás te puede dar mucha información. Luego, ¿qué dice el lugar de los hechos? Hay un levantamiento de la escena del crimen, pero allí se involucra también el hecho de cuándo fue, dónde fue, muchas cosas que ayudan. El contexto de los hechos, en algunos casos se involucra en la investigación. La mayoría de investigaciones judiciales no tienen en cuenta el contexto, y el contexto es muy determinante para el esclarecimiento. Las posibles causas ya es un análisis conjunto de hechos, contexto, víctimas y presuntos responsables. ¿Quién o quiénes son los responsables? Pruebas y testigos. Eso es lo que normalmente, en síntesis, tiene una investigación judicial. ¿Dónde se concentra normalmente la investigación? En quién es el responsable. Tenemos una justicia que es más de señalar al responsable. ¿Para qué? Para castigarlo. Realmente no es una justicia que busque resarcir el derecho de la víctima. No se pregunta quién era la víctima. Siguiente. En la desaparición forzada, desde ese modelo, pues tenemos una cantidad de vacíos. Primero, sabemos quién es la persona desaparecida, pero no sabemos si está viva o muerta. No hay cuerpo. Por lo tanto, gran parte de lo que vimos anteriormente no se puede hacer. El conocimiento de los hechos es parcial. Si hay testigos o si sabemos con la investigación posterior qué pudo ocurrir. Sabemos que se lo llevaron, que alguien se lo llevó. ¿Existe contextos de la desaparición? Sí, de otros casos. Pueden que no sea del propio que uno está investigando, pero sí de otros. Esa información es útil. Podemos conocer posibles causas a partir de esos contextos. Se pueden inferir responsables. Ahora probarlos es un problema. Y el tema de las pruebas y testigos también es necesario en la búsqueda de personas desaparecidas. Siguiente. Entonces, a partir de esa experiencia nos encontramos que la desaparición forzada, primero que todo, lo judicial no es suficiente para investigar una desaparición forzada. Y allí es un reto frente a lo que decía Luciano con relación a que el derecho difiere mucho de la realidad. Entonces, normalmente el abogado que tiene como su ABC de cómo hacer una investigación penal, aplica eso a la desaparición forzada y se queda a mitad del camino. Se queda. Entonces, partamos que lo judicial no es suficiente. Segundo, la investigación debe ser interdisciplinaria.
Además de un abogado, debe existir una cantidad de otros saberes y experiencias, empezando por la de los familiares, la de los defensores de derechos humanos, la de los comunicadores sociales, antropólogos, sociólogos, forenses o no forenses. ¿Quién es la víctima? Es lo primero. Si no tenemos la información del cuerpo, del hecho en concreto, sí necesitamos saber quién es el desaparecido. El contexto también se puede establecer. La participación de los familiares debe ser central en todo el proceso, no en la declaración inicial de quién es el desaparecido y en el momento final cuando si logra restituirse el cuerpo, sino en todo el proceso de búsqueda. Así dure y tarde décadas. Toda la información es valiosa y ese es el primer paso para la búsqueda, tener toda la información posible. Cuando se llega al momento de exhumar, no solo se exhuma un cuerpo, unos restos, se está exhumando verdad. El cuerpo señala. Todo lo que se puede estar desgastando a alguien buscando presuntas responsabilidades en otro tipo de investigación, cuando se llega al resultado de exhumar el cuerpo puede señalar incluso quién es el responsable. Puede decir qué le hicieron, cómo se lo hicieron, cuándo se lo hicieron. Entonces, siguiente. Desde esto vamos a compartir en 6 minutos una experiencia que ocurrió hace poco, entre 2013 y 2014, en un lugar que se llama Charras, que es un corregimiento en el departamento de Guaviare, que es selva, en uno de los departamentos más grandes de Colombia. Allí, en ese lugar, se realizó una comisión humanitaria de exhumaciones entre el 2013 y 2014 en 2 jornadas. Esa comisión aplicó un protocolo humanitario de exhumaciones. Participamos varios defensores de derechos humanos, principalmente los familiares, la comunidad. Esa comisión humanitaria logró la recuperación de 6 cuerpos. Siguiente. ¿Cómo se conformó la comisión humanitaria? Ahí viene cómo hacer real la participación. Entonces, los primeros que participaban eran los familiares de las personas desaparecidas en las labores de búsqueda y localización, previo a toda la información que se pudo establecer. Miembros de la comunidad, aunque no fuesen familiares, es importante que la búsqueda sea socialmente incluyente. El presidente de la Junta de Acción Comunal, en este caso estamos diciendo las organizaciones de base que son referentes para la comunidad y para la familia. Defensores de derechos humanos, en este caso estábamos de varias organizaciones, un equipo de antropología forense, ya no existe lamentablemente en Colombia, pero su experiencia sigue siendo muy pertinente, que es el ESIAF, el equipo colombiano de investigación de antropología forense, y el acompañamiento internacional de brigadas internacionales de paz. El rol de instituciones del Estado no estuvieron presentes físicamente. Ya vamos a decir por qué. El fiscal de conocimiento de los casos coordinaba desde San José del Guaviare, pero la labor la hacía esa comisión. La Defensoría del Pueblo estaba presente junto con la comisión como garante de cadena de custodia. Siguiente. Fue una experiencia accidental. ¿Por qué razón? Estaba todo dado para que quien fuera a hacer la exhumación, la recuperación de los cuerpos, fuera la fiscalía, que en Colombia, como aquí, es el único que puede tener ese mandato de exhumar, o un fiscal delega a otro para hacerlo, con funciones de policía judicial. En este caso, la zona, todos los círculos rojos que ven, es presencias armadas, tanto de, en ese tiempo, la guerrilla de las FARC, paramilitares, y presencia también del ejército y policía. Es una zona totalmente llena de presencias armadas que la presencia de la fiscalía podría generar fácilmente una confrontación armada. Entonces, por seguridad de la propia comisión de la fiscalía y de la comunidad, de los familiares, no era pertinente que la fiscalía fuera, porque la fiscalía en Colombia se mueve con presencia armada del ejército para proteger a los fiscales, pero pone en riesgo a todos los demás. Siguiente. Por esa razón, para proteger la integridad de los fiscales, por no existir garantías de seguridad, es que se delega a la comisión humanitaria. Allí vemos las diferentes labores que realizamos. Fuimos con autorización, pero
sin perder nuestra condición civil. Es decir, nosotros no aceptamos tener funciones de policía judicial. No podemos sustituir al Estado. Y eso fue una de las condiciones del protocolo. No sustituimos al Estado. Hacemos una labor de carácter humanitario y extrajudicial. Siguiente. El protocolo, cuando lo elaboramos, tuvimos en cuenta varias de las publicaciones que ahora nos compartía Paco, pero lo hicimos teniendo en cuenta la situación concreta del caso. Siguiente. Elementos generales del protocolo. Voy a mencionarlos porque ya me quedan 2 minutos. Todo tenía en cuenta las normas internacionales para este tipo de procedimientos. Segundo, el sentido humanitario de la acción. Buscábamos aliviar el dolor de los familiares. No estábamos haciendo un proceso judicial. Aliviar el dolor es también una forma, desde lo que hicimos, de superar obstáculos para la búsqueda. Se sabía dónde se podían recuperar los cuerpos, pero no había quien lo hiciera. Entonces logramos recuperarlos. Siguiente. Carácter humanitario de los participantes. Estaban sacerdotes, estaban defensores de derechos humanos, ninguno estaba en una labor judicial. Entonces eso también daba para la fiscalía como para la comunidad una garantía de reconocimiento de quienes estaban allí participando. La acción de carácter extrajudicial, ya lo dijimos, la información ante mortem como condición de todo. O sea, toda la información que necesitábamos, incluso posterior a la recuperación del cuerpo, se tenía que tener previamente, incluyendo la presunta identidad de a quien vamos a exhumar, porque necesitábamos una familia que autorizara que se hiciera ese procedimiento. Siguiente. La protección del lugar y los hallazgos, la cadena de custodia y nuevamente la información ante mortem. Siguiente. Hicimos al final un informe con video, fotografías, el informe técnico, antropológico del equipo ESIAF, todo junto con los restos recuperados se le entregaron al fiscal. Siguiente. Se hizo luego una publicación de esta experiencia y de los 6 cuerpos recuperados, 5 lograron ser identificados plenamente y restituidos a la familia. Y el proceso judicial continuó. Es decir, esta experiencia no bloqueó, fue un obstáculo para la investigación judicial. O sea, la cadena de custodia se cuidó. Siguiente. Se protegió. Y aquí vemos a el hijo y el hermano llevando los restos que fueron recuperados de su padre y hermano que están allí, de Rogelio y Reinaldo. Y allí se ven las fotos del procedimiento que realizamos junto con Karen Quintero de ESIAF y mi persona. Y allí él participó también en la excavación. Y ahí él dijo que quería llevar los restos y durante todo el camino, que fueron 2 horas desde el sitio de exhumación hasta el lugar donde íbamos a llegar, él iba cantándole a sus seres queridos. Él es adventista, entonces cantaba coros de su iglesia durante todo el camino. Y eso fue, como nos expresó él, siguiente foto, fue una parte muy importante de elaboración del duelo. Y luego nos ayudó, ahí está él agachado, nos ayudó a buscar a otros. Él se involucró en la búsqueda de otros. Siguiente. Son imágenes de otras exhumaciones que logramos hacer allí. Siguiente. Y siguiente. En este momento seguimos buscando. Recuperamos 6, pero faltan como 50 más. Entonces se sigue buscando. Siguiente. Y en la búsqueda, siguiente, hay participación activa de la comunidad, no solamente de los familiares. Y se me acabó el tiempo. Bueno, siguiente. Siguiente. La anterior. Bien. Lo que estamos haciendo en este momento es toda esa experiencia. Tenemos 7 fases, vamos en la 5ª fase, de un prototipo de plan local de búsqueda. Como lo decía ahora Paco, el plan de búsqueda cambia incluso en el propio país, dependiendo la región, dependiendo el contexto, dependiendo las condiciones de los hechos. Entonces se está haciendo un prototipo de plan local de búsqueda específicamente de ese lugar,
ya vamos, cuando hablamos de 7 fases, pues habrá más tiempo después de compartírselo a Bertie y al equipo, pero la idea es cada momento de ese proceso de investigación. ¿A quién se le entrega eso? A la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, que es una instancia nueva creada en el marco del proceso de negociación de paz, para que sea ella quien lo implemente, con participación de los familiares y las organizaciones. Nosotros no vamos a repetir esa historia de directamente ir a recuperar cuerpos. Eso fue una vez, no hay condiciones en este momento de hacerlo. Esa experiencia contribuyó a entender el carácter humanitario y extrajudicial que ahora aplica la unidad de búsqueda, pero no es nuestro mandato hacer eso. Ya no se repite. Pablo. Para terminar, permítanme un minuto porque esto que les comparto, ¿me escuchan sin micrófono? Sí. Bueno, porque es que voy a hacer el cierre y ya me conocen que no se hace un cierre, sino se evoca la presencia también de los desaparecidos. Entonces, aquí está Marta Gisela. Con Marta Gisela, ella fue desaparecida en el 81. Y este año, junto con la familia, logramos acercarnos al lugar donde potencialmente se le puede recuperar a ella y a 10 personas más. Ella fue guerrillera del movimiento 19 de abril. En el año 81 fue asesinada por el ejército y sus cuerpos ocultados, junto con otros guerrilleros. No es la primera guerrillera que buscamos, y esto también ha marcado un cambio en las lógicas de comprender que la desaparición forzada no se justifica en nadie su aplicación. Así la persona haya estado en un grupo armado, hay otros procedimientos para enjuiciarla, pero no se acepta en ningún caso la desaparición forzada. De las personas que están allí, ya hemos logrado recuperar a otras que han tenido también su condición de militancia política alzados en armas. Varios de ellas han abierto camino para encontrar personas desaparecidas en condición de civiles, no de miembros de un grupo armado. En el caso de Marta Gisela, lo que hemos estado utilizando con la familia es esto. Ustedes saben qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto? Es de aquí de un país vecino. Es un camino, pues de mesa, pero para nosotros es el camino de la búsqueda. Y en ese camino está Marta Gisela, en este caso, ella. Vamos como por aquí a mitad de camino, no queremos tampoco adelantarnos mucho, pero ya hemos llegado después de 38 años a un sitio más cercano a donde podría ser la recuperación de sus restos y de los otros 10 compañeros de ella. Lo que implica la búsqueda de un desaparecido son historias de vida. Esta es una silueta de una figura humana, que normalmente es lo que suele ser lo más cercano a decir vamos a encontrar un cuerpo, pero realmente más que el cuerpo, lo que estamos buscando encontrar es toda una historia de vida, un reencuentro entre la familia del desaparecido con el desaparecido, dónde se truncó esa historia de vida y cómo para la familia continuó. Y en ese sentido, también para la sociedad lo que eso puede significar. Nosotros creemos que estas velitas, que normalmente en el ritual de despedida de difuntos, en todos nuestros países se enciende una vela para despedir a nuestros muertos. Estas velas para el familiar de un desaparecido permanece apagada hasta tanto no logre respuestas de dónde está su ser querido. Y todo esto tiene que ver con la fragilidad de la vida. Es una vasijita de barro que representa también la fragilidad de la vida humana, del cansancio también a veces de la búsqueda de los familiares, el agotamiento físico. Entonces es una invitación la vasija de barro a las nuevas generaciones de hijos, de nietos, a seguir la búsqueda, a no desfallecer. Y el símbolo que tenemos en la fundación, hasta encontrarlos, es un colibrí. Hay unos indígenas
que tienen 4 desaparecidos, son un pueblo nómada, indígenas Nucam Macú. Ellos le tienen un nombre a este colibrí, y Bayuk, y el colibrí es la única ave que puede representar la memoria entendida como no solo el pasado. Es un ave que vuela hacia atrás, hacia el pasado, vuela también hacia el futuro, y es la única ave que puede estar en el presente. Entonces el colibrí es la presencia de nuestros desaparecidos también, desde lo que comprendemos en la Fundación. Y su labor desde que levanta vuelo hasta que se detiene no es otra que buscar, busca incansablemente hasta encontrar. Y así también nosotros deberíamos buscarlos a todos y a todas hasta encontrarlos. Muchas gracias, y el compromiso de una vez público es con COFADE, de que cuenten con nosotros para buscar a todos los desaparecidos en Honduras. Y la propuesta concreta es que no esperemos a que el Estado haga el plan de búsqueda, hagámoslo nosotros y se lo presentamos. Gracias, Pablo. Perdón por el tiempo. Sí, como siempre es el tema de los símbolos, ¿verdad? Las organizaciones de víctimas de la desaparición forzada utilizan muchos símbolos. Pablo nos ha traído esa práctica de las organizaciones de víctimas, para que no nos olvidemos las formas de búsqueda. El doctor Francisco nos ha dicho, Honduras no está inventando nada, ya tiene varias cosas, varias propuestas, una comisión de búsqueda de cementerios clandestinos, ha practicado exhumaciones. ¿Qué pasó? Que se paró desde 2004. Bueno, tenemos un golpe de Estado encima y eso fue un retroceso enorme, pero en su intervención no pude dejar de pensar en los primeros casos de las exhumaciones, y nos hablaba el doctor Francisco de una pirámide cuya base es la legitimidad, y creo que eso es lo que nos está pasando en Honduras, es el tema de la legitimidad. Las primeras exhumaciones que se practicaron en el año de 1994 contaban con la legitimidad. Fueron impulsadas por la Organización de las Víctimas de la Desaparición Forzada, con especialistas de primer orden como William Hangland, Clay Snow, que siguen siendo así como los gurú en el tema de la antropología forense. Y COFADE buscaba en sus primeras exhumaciones 6 víctimas, y estaba convencido que en esa fosa clandestina estaban las 6 víctimas. Íbamos por 4 y encontramos 6. La verdad que reveló la tumba, como dice el doctor Snow, las tumbas guardan la memoria, guardan la verdad, guardan la información. Y en esa búsqueda los resultados fueron negativos. Los familiares de las víctimas no encontraron a las personas que buscaban, pero los familiares aceptaron la información sin protestar, con dolor, pero la aceptaron porque había legitimidad, porque confiaban en la comisión forense que había realizado el trabajo. Si no hubiese sido así, ese dictamen hubiese sido rechazado. Y ese es el tema de lo que le pasa ahora a México, ¿verdad, doctor? Bueno, aquí hay algunas preguntas. ¿Cuáles son los principales obstáculos para encontrar e identificar a los detenidos desaparecidos en Honduras? ¿Hay esperanza?, se pregunta José Palacio. Aníbal Puerta pregunta, vienen para el doctor Francisco estas dos, ¿por qué no se ha podido identificar el cadáver del gran poeta Federico García Lorca? Y para Pablo hay algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué podemos hacer en los países de América Latina en los casos que se encuentran en total impunidad y no hay justicia? De igual manera le preguntan, ¿qué se puede hacer para documentar y para perseguir a Billy Joya Méndez?
Esas son para Pablo. Bien. Con respecto a Federico García Lorca, rápidamente la respuesta es, y lo estamos sabiendo en los últimos meses, es que con motivo de la construcción de un parque ajardinado con agua y una fuente, etcétera, en el área o en la zona donde se interpretaba que estaba enterrado en el monte, y con algunas personas más, en los años 80 se encontraron los restos humanos. Y los técnicos, los albañiles, los que estaban trabajando, se asustaron mucho. Notificaron el hallazgo a alguna autoridad municipal que recomendó mejor que no hicieran absolutamente nada. Y ahora sabemos que los restos fueron introducidos en un saco y enterrados debajo de la obra de ajardinamiento en la zona. Han existido unos intentos de búsqueda en otros lugares próximos, todos han fracasado. Hay una desesperación al no encontrarlo, pero parece que están, como consecuencia de ese hallazgo casi fortuito, y a su vez con los miedos de los años 80, hay que decir que el fenómeno de la memoria histórica en España arranca el año 2000, que en tiempo de democracia no estuvimos a la altura de las circunstancias, que quizás algo de lo que les ha ocurrido en Honduras pasó en España tras la muerte de Franco en el año 1975, la Constitución es del 78, España en guerra en Europa en el 86, si no me equivoco. En realidad, en ese tiempo, años 70 y mucho y primeros de los 80, se hicieron exhumaciones por parte de los familiares, porque habían perdido el miedo, parecía que estábamos ya en una democracia homologada, pero el año 1981, 150 guardias civiles dieron un golpe de Estado que duró unas pocas horas al Parlamento español, asaltando el edificio, en fin, todo eso lo vio el mundo entero, y ahí efectivamente los familiares se echaron atrás. Si no se hubiera producido el golpe de Estado del año 1981, que duró una noche, solo una noche, seguramente hoy día en España no quedarían fosas comunes, porque el fenómeno se había iniciado por parte de las familias. Eso sí, sin apoyo institucional y sin apoyo técnico. Pero todo eso se cortó. Hasta que de pronto, en el año 2000, una generación que no ha vivido en dictadura se pregunta, ¿pero cómo es posible que en el pueblo tengamos una fosa común, que lo sabemos todos, ahí en las afueras? ¿O cómo es posible que nuestro abuelo haya desaparecido, esté enterrado en el monte y no podamos ir a hacerle un homenaje? Y ahí surge con mucha fuerza un movimiento civil que no diseñó ningún partido político. Total, si vamos a Federico García Lorca, el apoyo, el esfuerzo por buscar lo institucional es importante, pero la fosa se desbarató como consecuencia de esas obras en un contexto pues, en el que existían todavía muchos miedos. Respecto a la pregunta de cómo se pueden localizar mejor estas tareas en Honduras, en cualquier lugar del mundo, es con información. Es con información. Al disidente político al que se le hace desaparecer, eso se anota. Eso consta en alguna parte de los papeles. En nuestra sorpresa, para hechos de hace 80 años, en el contexto de la guerra, pero entienden ustedes que no fue muertos en acción bélica, sino aprovechando la guerra, los 114.000, les hemos encontrado documentos en archivo que te quedas absolutamente impresionado, porque se documentó todo. Si en una familia que eran 5 hijos, mataron a uno para dejar claro que ese no vivía en el exilio en Francia o estaba con identidad falsa trabajando para el Partido Comunista, se anota claramente que se la ha asesinado. Y esos papeles de vez en cuando van apareciendo. La ley de la memoria histórica del año 2007 en España se ha servido para algo, es para tener acceso a la información de archivo a la que nunca habían podido llegar los historiadores, y ahí se han encontrado sorpresas increíbles, porque todo eso está documentado. Y en Honduras también. A ver quién encuentra los papeles. Pero no puede ser que tú mates a 15 personas y no dejes un rastro documental. El otro punto sería, aparte de lo documental, sería que haya gente que diga, que quiera explicar algo, en fin. Eso habría que cultivarlo bajo ese contexto de, como se ha dicho por parte de Luciano, cuando has dicho que hay que buscar un poco como
esa solidaridad, esa empatía social, ¿no? Que haga comprensible las cosas para que haya personas que cuenten lo que sea necesario. A mí me impresiona mucho ese documental en Chile que se titula El Mocito, que es un torturador que va a la administración chilena y dice: yo también soy víctima, porque tuve que torturar. Entonces he quedado afectado desde entonces. Y es sorprendente, porque aspira a que le den una indemnización. Y él está en condiciones de explicar cosas y contar cosas de las que vio, y las relata en el documental, que pocas veces vemos eso en otros lugares del mundo, donde algunas de las personas que han intervenido con algún nivel de responsabilidad digan algo, por favor, aunque sea de manera anónima, y que eso después se verifique, ¿no? Bien, y frente a las preguntas, obstáculos, coincidimos totalmente. Lo decía muy claramente Luciano, y es cómo acceder a la información que reposa clasificada, o la información que está en una guarnición militar. Actualmente solamente con una orden judicial. En el caso de Colombia se ha logrado avanzar, un poco de esto que hablábamos, lo extrajudicial. Se crea una unidad de búsqueda de personas desaparecidas, y allí tienen la potestad de poder acceder a toda la información, a cualquier información, incluso la que tenga carácter de reserva por razones de seguridad y defensa nacional, porque prima el interés para esclarecimiento de la situación de derechos humanos. Eso es muy importante. Sin información no hay búsqueda, así de concreto. Sobre lo que preguntan del señor Joya, realmente ustedes tienen que definir dónde ponen el foco. Si van a buscar a los desaparecidos y ponen el foco en el responsable, puede que no alcancen a encontrar al desaparecido. Y me explico, porque en Colombia hay un caso que se llama el Palacio de Justicia. Hay varios desaparecidos. Se puso un gran esfuerzo en la investigación por llevar a juicio a los responsables. Siguen libres. Se cayó la investigación porque el nivel de prueba para culparlos por desaparición no era suficiente. Y aquí es donde también decía Luciano, ¿no? O sea, está creado, la desaparición forzada es el mecanismo para garantizar la impunidad. Entonces tú tienes que romper la impunidad. ¿Cómo la rompes? Encontrando a los desaparecidos. A medida que encuentras a los desaparecidos, ahí encuentras las pruebas. Entonces cambiar la lógica no es fácil, porque a uno le han enseñado en esta cultura el chivo expiatorio. Hay alguien culpable, alguien es responsable, y uno siempre busca es señalar al culpable. Pero eso en la búsqueda de los desaparecidos toca invertirlo. Donde se ha logrado esa inversión es una estrategia que tenemos nosotros en la Fundación. Encontramos a los desaparecidos y luego ellos solos llevan el proceso judicial. El desaparecido impulsa el proceso de esclarecimiento de la verdad. Y esto quiero que lo entiendan muy bien, que no es rechazar, buscar responsables y sancionarlos. Solamente que en eso llevamos, en el caso de Colombia, más de 40 años, donde el resultado de encontrar a los desaparecidos es precario. Entonces, ahora la unidad de búsqueda no va a buscar responsables, va a buscar a los desaparecidos. Los encuentra, y esa información que encuentra la pasa al plano judicial que corresponda para que siga el proceso. Ya mirará qué hace con los presuntos responsables, pero se invierte. Y obstáculo, bueno, y para ¿qué hace frente a la impunidad? Lo que acabamos de decir, pero agregar que la impunidad no es un problema solamente judicial. La impunidad es social, es mediática. Quien calla, quien omite, es responsable. La sociedad que calla frente a un crimen como la desaparición forzada es responsable también, así sea por callar. Guardar silencio es ser responsable. Entonces la impunidad es un tema más allá de lo judicial. Y toca romperlo. Salir el 30 de agosto a manifestarse con los desaparecidos, o sea, que ellos se hagan presentes en la marcha,
es una manera de reconocer también que ellos están presentes aunque sigan ausentes. Muchas gracias. Gracias. Los tres paneles nos han dejado enormes desafíos. Encontrar la información, buscar esa voluntad política en un Estado quebrado, con una institucionalidad quebrada después de un golpe de Estado, es bastante difícil. Pero creo que los familiares de las víctimas aceptan ese desafío de continuar. La búsqueda de la información en Honduras ha sido compleja. La segunda mitad de los años 90 comenzaron a matar los archivos vivientes, los que guardaban la información. Por lo tanto, se nos hace cuesta arriba, a diferencia del Cono Sur o de España, donde las desapariciones forzadas o las graves violaciones a derechos humanos ocurrieron en dictaduras militares. Las nuestras son en gobiernos constitucionales que cogobernaban con los militares, al extremo que el Ministerio Público de Reina Rivera, yo le decía, procese a Suazo Córdoba por negligencia inexcusable. Bueno, muchas gracias. Nos dicen que nos piden el local, entonces tenemos que irnos. Gracias a todos. Tenemos enormes retos, defensores, la mayoría que están acá son defensores locales, así que a buscar esa información. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Bueno, el almuerzo está dispuesto en el salón adyacente a este gran salón. Gracias por acompañarnos.